Vamos a hablar hoy de Messier de Luçon. Es un personaje de la corte de Luis XIV, muy aficionado a las señoritas. Messier de Luçon se llamaba en realidad Antonin de Comón. Era el lindo nombre Antonin, para que lo tenga otro, ¿no? Buenas. ¿Ustedes llegan recién o ya estaban aquí, etcétera? Bueno, no, porque si no, lamentablemente no las vamos a poder dejar ingresar por razones ajenas a nuestro conocimiento. Y en traje de baño no se puede, es la última vez. Sí. Con la malla mojada no se puede sentar sobre el sillón de piel de terciopelo, señorita. Bueno, hablábamos de Messier de Luçon. Y se llamaba Antonin, era el tercer hijo del conde de Luçon. Ser el tercer hijo en una familia noble en aquel entonces no era una situación envidiable. Las opciones eran por lo general o hacerse militar o religioso, porque los títulos de nobleza los heredaba siempre el mayor. La guita se la quedaba el mayor. Una porquería para el tercero. Hay una novela llamada Le Rouge et le Noir, Rojo y Negro, de Stendhal, que hace referencia a esas dos profesiones, ¿no? El rojo es... Entonces, decidido a no seguir ninguno de aquellos caminos, este tercer hijo dejó su casa y se fue a París, a la casa de un primo del padre. Allí lo recibieron muy bien, lo educaron dentro de las normas de la nobleza y con tales conocimientos nuestro amigo Antonin se metió en la corte. En ese entonces Luis XIV, el rey, era joven, estaba enamorado, hemos contado el episodio aquí, de una de las sobrinas de Mazarino, el cardenal Mazarino, ¿no? Pero no llegó a nada con ella. Antonin, que era muy simpático, se hizo amigo del joven Luis XIV, se convirtió en una especie de favorito del rey. Siempre los reyes suelen tener... Validos. Sí, validos. Validos es una palabra que se usaba mucho en la corte española, desde luego, ¿no? Como Muñoz y esos tipos. Bueno, según las crónicas, además de ser muy amigo del Reinaldo, rompía los corazones de todas las cortesanas y tenía la costumbre de reírse de las que lloraban por él. Cuando alguien lloraba por él, él se reía. Ja, 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 ja. Bien. Hasta que un día ese corazón cayó en su propia trampa. Siempre sucede, ¿no? Antonin se enamoró con locura de una prima, Catalina de Gramont, que estaba casada con Luis de Mónaco. Durante 3 años tuvieron algún tipo de relaciones con Catalina. Catalina incluso había convencido al marido de que París era mejor que Mónaco y se quedaban a vivir ahí. Luis de Mónaco era bastante famoso por sus cuernos. Sin embargo, advirtió ciertas anomalías en el comportamiento de su mujer y decidió dejar París y separar a los amantes. Que él no sabía quién era, pero bueno, separar a su mujer de los amantes, sean quienes fueran. En ese viaje en el que volvieron a Mónaco, había un vendedor ambulante que seguía el cortejo, y ese vendedor, al grito de limones, 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 o caramelos, chocolatines, no era otro que Antonin, que estaba disfrazado. Pero en realidad no se pudo acercar a Catalina en todo el viaje. En realidad, cuando llegaron a la frontera de Mónaco, que es recién al final, que es el final del camino, Antonin abandonó la partida, regresó a París y juró a todos sus amigos que iba a proceder a morir de pena. De pronto, Catalina pudo regresar con Antonin. Sucedía que Luis de Mónaco tenía que solucionar un problema financiero para llenar las arcas vacías, o mejor dicho, para honrar una deuda que él tenía con el rey de Francia. Pero no se le ocurrió nada mejor que instituir un peaje a los barcos mercantes. Los marineros de Marsella tomaron muy a mal la cosa, se quejaron a Luis XIV y este convocó a París a Luis de Mónaco para discutir el asunto. Y así los esposos volvieron otra vez a la corte. La alegría de Antonin también regresó, pero no duró mucho porque Catalina
empezó a encontrarse con otro amante. Y esa amante era nada menos que el rey. Tenía entrevistas cada vez más frecuentes, más prolongadas. Y claro, engañar a un marido como Luis de Mónaco era fácil, pero burlar a un amante como el rey ya no era tan fácil. El caso es que Antonín se enojó y le dijo al rey: voy a dejar la corte. Me diga moscado. Volvió a su casa y se encontró con una orden del rey que lo invitaba a dormir en la prisión de la Bastilla durante 6 meses. Muy bien. Lo mandó en cana. Siempre terminan así los amigos del rey. Remember a Bob Brummel. Al hermoso Brummel. Sí, sí. ¿Terminan ahí o en el frente de combate en Flandes, por ejemplo? Son 2 lugares hermosos. Muy bien. El caso es que una noche de 1666, mejor dicho, salió. 6 meses salió. Y una noche de 1666 estaban en Versalles jugando a las cartas. Quiero. No había cientos, tanta gente había jugando a las cartas en los salones del rey. Estaba lleno de alcahuete, imagínense. Sí. Que algunos estaban jugando sobre el parqué. Así eran los peronistas. Sí, señor, porque después hacían asados. Que después levantaban los parqués de Versalles y hacían asados. Bueno, estaba Catalina jugando las cartas sobre el parqué. Con una mano sostenía las cartas y con la otra se apoyaba en el piso. Antolín se le acercó y le hundió, haciéndose el logi, el taco derecho. Le clavó el taco en la mano. Después se dedicó a hacerle la vida imposible a Luis XIV. Pero en realidad los amores del rey no eran muy duraderos. Catalina dejó de interesarle y entonces Antonín volvió a gozar más que nunca del favor de esta señora. También se amigó con el rey, consiguió que lo nombraran coronel general de dragones y se consiguió otra amante que también tenía que ver con el rey. Esta amante no era otra que Madame de Montespan, una de las más famosas más amantes de Luis XIV. Y como la tipa era también amante del rey, Antonín le dijo: che, dice, ya que vos dormís con el rey casi todas las noches, haceme un favor, dice, ¿por qué no le pedís que me nombre gran maestro de artillería? Que es un cargo que yo apetezco. Y la mina le dijo: sí, yo le voy a decir. Pero al final parece que no le hablaba nunca. Che, ¿y le hablaste? Sí, ya le hablé, pero bueno. Se olvida. Entonces el tipo le dijo: para mí que vos no le estás hablando nada. Y una noche, ¿sabés lo que hizo? Se escondió debajo de la cama donde el rey visitaba a la Montespan para ver si era cierto que ella le hablaba de él. Se acostaron. Bueno, en principio imagínese, el nombramiento nada. Uno cuando... No sé qué hace usted cuando encuentra a sus amantes. Hablo de artillería. Pero no sí. Empieza a hablar de que va a nombrar a un amigo suyo maestre de artillería. Bombarda. Pero en eso hablaron de Antonín y lo que escuchó no le gustó, ¿no? La Montespan dijo: Antonín es un fermento de desorden, un personaje sin palabra y sin fe, un desperdicio. Escuchar eso de labios de nuestra amante, sí, debajo de la cama de esta, mientras ella se refocila con el rey de Francia, es una de las peores experiencias posibles. ¿Qué hace fermento? Al día siguiente, hecho una furia, la fue a ver a la mina. Le dijo de todo, la insultó y ella... Qué feo. ¿Qué hizo? Fue y le contó todo al rey. Vino fulano, me insultó, qué sé yo. Otra vez enfrentados. Antonín entonces le dijo al rey que no tenía ganas de servir a un soberano que se dejaba guiar por una prostituta. Era un diplomático, Antonín. Sí. Luis XIV, durante este episodio, muy tranquilo, tomó el bastón y lo tiró por la ventana y dijo: he tirado el bastón por la ventana porque temo tener que golpearos con él. Y más tarde le encajó una patada. No hizo nada. Más tarde incluso lo nombró capitán de la primera compañía francesa del rey. Y quedó fenómeno Antonín. Solo le faltaba un buen casamiento. Y puso su mirada nada menos que en la gran mademoiselle, la mujer más rica de Francia, Madame de Montpensier, que era la nieta de Enrique IV, sí, como también lo era el rey, o sea que era prima del rey. Desde su infancia se había anunciado que se iba a casar con el rey, pero tenía 11 años más que el rey, al rey no le gustó, claro. No le gustó porque era fea, ¿no? Era virgen a los 42 años. Ajá.
Antonín la empezó a mirar y si bien vio que era fea, vio que le convenía. Y empezó a tratar de... Le empezó a hacer el novio. Qué sé yo, que cómo te va, cómo te llaman, no sé qué. Y la mina un día va a verlo al rey, che, dice, hay un tipo que se quiere casar conmigo. ¿Quién es? Antonín. Y el rey, un escándalo. El rey lo mandó en cana otra vez, Antonín. Lo mandó a la fortaleza de Piñerol, que tenía dos presos famosos en aquel momento, ¿no? Uno era el ex superintendente, Fouquet, y el otro era el hombre de la máscara de hierro. Así Nada que menos que... Dicen que D'Artagnan condujo a Antonín a Piñerol. Allí estuvo 10 años por haber querido casarse con la prima del rey. Se refiere al verdadero D'Artagnan y no... Sí, no al capitán de la guardia, Richelieu, que Gascón y esas cosas, Gascón y otra, en otra esquina. Bueno, al personaje real en el cual se basó Dumas, etcétera, etcétera. Señor Dumas. Allí estuvo 10 años por haber querido casarse con la prima del rey. Pasados los 10 años, Luis XIV lo pensó de nuevo. Se tomó tu tiempo, ¿no? Y al final lo dejó casar con Madame de Montpensier. Muy bien. Pero igual no funcionó, porque Antonín se fue a vivir al campo con la mina, se aburría, la mina era fea. Él cortejaba a todas las mujeres que pasaban a su lado, y la de Montpensier se consumía en crisis de celos. Bueno, 2 años después se separaron, y 12 años más tarde Mademoiselle murió, y Antonín, de 62 años, pidió al mariscal de Lorge que le considera la mano de su hija, que tenía 15 años. Ajá. Y el tipo dijo, imagínate, Antonín tenía toda la guita de la gran Mademoiselle, tenía plata. Mucha plata, tenía 62 años. Tenía 62 años. En esa época... Todos calcularon, bueno, este tipo se va a morir enseguida, casemos a la nena y heredamos todos los bienes. La viuda alegre, claro. Bueno, no resultó. La joven novia no fue viuda hasta 28 años después, cuando Antonio murió a los 90 años de edad, el 19 de noviembre de 1723, y hasta el día anterior se lo veía muy saludable y enérgico. Ese es un amigo. Bueno, esta es la vida que La Bruyère glosó en una especie de biografía, ¿no? Este era Messier de Luçan, llamado Antonín, y uno que andaba con todo. Ahora, es curioso, Alejandro, porque pensemos en un señor como Luis XIV, que así cuando le decían que había una cosa como una razón de Estado, el tipo decía, el Estado soy yo. Sí, claro. Entonces, digo, cuando el Estado es otro, ¿sí?, uno no puede ser ni siquiera un participio. Entonces uno casi no tiene entidad. Creo que el gran mérito de un hombre como Antonín es haber apostado a tener una condición propia cuando no había posibilidad de condición propia si uno era un hombre de la corte. ¿Quiénes iban a la corte? Los cebones, los tipos que no servían para nada, que no querían ir a la guerra. Él decidió ir a la corte, tener personalidad propia, y tan mal no le fue después. No le fue tan mal, yo estoy a favor Estamos a favor de Antonín. Y nos han enseñado algunos amigos también que allí, cuando uno es muy diferente de otras personas, no solo tiene estilo, como usted cuando escribe un párrafo que otro señor reconoce, sino la forma en que lo argumenta. Por ejemplo, dicen que un señor era condenado al exilio, un amigo de Diógenes, y él dijo, están equivocados, yo los condeno a ustedes a quedarse en este país de miércoles. Esta interpretación, que es la que podía hacer Antonín cuando pensaba que se iba a morir, es la que lo transforma en un hombre singular. Un hombre singular que aún a pesar de todos sus defectos, él lo tomaba eso como una fatalidad gozosa. La única forma de enfrentarse al fracaso que vive uno día tras día, hoy más que nunca, es decir, si soy así. Y si soy así, es el tango que vamos a dedicar esta noche a Messier de Luçan, en la voz de Hugo del Carril.